Mi comp. Buenos días, acá estamos con Virginia. Vamos a continuar con la asistencia de prevención de complicaciones y asistencia de complicaciones con lo que continúa después del nacimiento. Habíamos hecho como un paneo del alumbramiento, la expulsión de la placenta normal, la clase pasada, y ahora vamos a seguir profundizando en esta etapa que también tiene que ver con el parto, ¿no? Que el parto no termina con la salida del bebé, simplemente. Con respecto a las clases pasadas, Virginia, algo que te haya quedado así como duda o que quieras compartir o seguimos adelante. ¿Seguimos? No se te escucha. No, es que silencié el audio, ahora sí me escuchás, por el ruido de mi casa. Bien. No, todo bien, sí. Bueno, entonces con respecto a los controles que se siguen realizando, ¿no? O las tareas, o qué observaciones, qué tareas concretas hay que hacer para seguir verificando y cotejando salud en el posparto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el paso del tiempo, como todo en la vida. Hay momentos donde uno espera que ocurran determinadas. Uno puede ser flexible también para adaptarse a cada mujer, a cada organismo, a cada bebé. También dependiendo los datos, ¿no? Lo que vamos recolectando de las observaciones y de lo que vemos, si esos tiempos pueden ser más flexibles o menos flexibles. Pero bueno, para determinados minutos pueden ser horas, ¿no? Posparto también se tienen que dar determinadas condiciones. Por ejemplo, con respecto a los signos vitales de la mujer, en general, en el posparto, la presión arterial suele subir un poquito más. Entonces, la presión baja puede hablarnos de pérdida de sangre. Hay pérdida de sangre que es observable, ¿no? Como un sangrado que es evidente. Y hay pérdidas de sangre que son ocultas. Entonces también un signo vital que parecería como algo indirecto, la presión baja, podría orientarnos y guiarnos para buscar sangrados. O tal vez para alertarnos que ese sangrado, que parecería una cantidad normal y aceptable, para esta mujer no lo es. ¿Se entiende? También como esta capacidad de poder analizar, ¿no? Que más allá de los parámetros que se consideran como la normalidad, máximos y mínimos, después hay que ver para cada cuerpo si eso ese máximo está bueno o para este cuerpo ese máximo es demasiado, ¿no? Por ejemplo, de pérdida de sangre. Lo mismo con el pulso. Si bien es esperable que en el posparto inmediato el pulso esté un poquito más acelerado, si al correr de las horas del posparto el pulso sigue igual o más acelerado, también puede estar hablando de una pérdida de sangre oculta que obviamente puede deteriorar a la mujer
o hasta llevarla a necesitar una transfusión de sangre o ponerla en riesgo de muerte, ¿no? De vida. Entonces, uno dice, no es lo mismo la medición del pulso a la media hora del posparto o a los 15 minutos del posparto, porque a veces uno puede ver una pérdida de sangre importante. Y sin embargo, tomarle el pulso a la mujer y que la mujer tenga un pulso normal, que no esté acelerado. Y entonces uno puede, de alguna manera, confiar o apoyarse en ese indicador de decir, bueno, a pesar de que fue mucha la pérdida de sangre, esta mujer en su organismo tiene la capacidad y suficientes reservas para poder absorber esa pérdida mayor de sangre. Entonces a esta mujer no la impactó de manera tan desventajosa, ¿se entiende? Pero de nuevo, no es lo mismo el pulso acelerado de los primeros 30, 40 minutos posparto que a las 4 horas posparto, ¿no? Entonces también hay que saber sumar dentro del análisis de toda la situación el tiempo, el momento. Lo mismo, bueno, con la temperatura es importante cuando la mujer viene de un proceso de una bolsa rota de muchos días, o un trabajo de parto de muchos días, donde hubo muchos exámenes vaginales, o alguna sospecha de alguna tendencia a posibles infecciones, ¿no? Hay mujeres que tienen embarazos a repetición con procesos infecciosos, muchas infecciones urinarias, infecciones en la boca, flemones, o respiratorias. Hay algunas mujeres que es importante también notar durante el embarazo que tienen esta predisposición todo el tiempo a caer en procesos infecciosos y plantear también por qué el sistema inmunológico está tan bajo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, articular eventos que pueden potenciarse o saber que la presencia de este suceso puede afectarte otro indicador, o que este otro indicador te puede hacer sospechar o te obliga a descartar otras potenciales causas de complicaciones. Bueno, el útero es algo como básico, esencial y primordial. Evaluar el estado de lo que se dice retracción. La retracción es una contracción muy larga, digamos, a diferencia de la contracción que trae el concepto de que se va a relajar y se va a compensar dinámicamente con un estado de reposo, la contracción. La retracción trae de la mano el concepto de que no va a venir acompañada de una relajación. No puede acompañarse una relajación, porque cuando el útero se relaja y se torna blando a la palpación, a veces incluso ni se llega a encontrar, porque uno toca un abdomen tan blando, tan blando, tan blando, y está todo tan difuso que no se encuentran los bordes y los contornos del útero. Y cuando uno busca, toca, empieza a tocar, ahí el útero es como que responde, como si reaccionara, y se endurece, y ahí uno lo encuentra y lo estimula, le genera la contracción, y uno tiene que tratar de que esa contracción vaya hacia la retracción, porque la retracción es lo que va a garantizar que se impida que haya hemorragias, ¿no? La placenta, cuando está durante la gestación, a la pared uterina, por los hilos musculares, por las fibras del músculo uterino, van entrelazándose los vasos sanguíneos, que alimentan los vasos sanguíneos de la placenta. Entonces, cuando la placenta
se despega, estos vasos sanguíneos que quedarían como desenchufados, ¿no? Y podrían sangrar, lo que hacen las fibras del útero, hacen como que estrangulan, como si ahorcaran estos vasos arteriales. Como si hicieran torniquetes, ¿no? Entonces, eso es posible cuando el útero se retrae. Cuando el útero se retrae, las fibras musculares pueden hacer estas ligaduras vivientes, ¿no? Como si fueran sogas que están vivas, que ligan los vasos del útero. Y de esa manera se impide que haya una hemorragia posparto. Pero eso se consigue con la retracción. Entonces, a veces pasa que el proceso del parto fue tan agotador para la mujer. A veces el agotamiento es emocional y psíquico, no es físico. A veces el agotamiento es físico por condiciones como un parto de gemelos. El útero ya venía demasiado estirado y cansado del embarazo. El parto de una mujer que había parido ya 6 hijos, un bebé de 4,5 kilos, 5 kilos, y además con exceso de líquido amniótico. Digo, cualquier condición que al útero lo estire por demás, después también le va a costar la retracción. Es muy común el útero ya sin tono, sin fuerza, sin vigor, en mujeres que son forzadas con medios químicos como los goteos endovenosos, la maniobra de Kristeller, ¿no? de comprimir el vientre, hacerla pujar antes de tiempo por muchas horas, dilatándole el cuello del útero con los dedos. Entonces, ese agotamiento termina en un útero sin tono y que no puede retraerse. También en causas de hemorragias y de agotamiento en mujeres que se han obligado por a veces cuestiones religiosas, culturales o de pareja, que se obligan a tener un parto, por ejemplo, en la casa o un parto vaginal. Ellas se esforzaron tanto para contentar a otras personas, ¿no? O poder cumplir con estos como estereotipos sociales, que ese agotamiento de que, bueno, lo logré, parí contra viento y marea y con un esfuerzo, pero un esfuerzo esto, ¿no? Como de su entorno biopsicosocial, que después quedan ya sin fuerza para lo que es la expulsión de la placenta o la retracción uterina. Entonces, evaluar esto, evaluar si el útero está retraído, en qué lugar está el útero, si está a nivel del ombligo, si está por encima del ombligo. En general, una vez que la placenta ya se expulsó, queda a nivel del ombligo. También hay que poder interpretar las anatomías, porque hay mujeres que tienen en su anatomía úteros más altos y otras que en su anatomía tienen úteros que podrían estar por debajo del ombligo. Pero bueno, considerar que cuando está por arriba del ombligo, por lo general se debe a que la vejiga, que tiene orina, está empujando el útero y corriéndolo del lugar, que podría ser también un factor de riesgo para tener hemorragias posparto cuando la vejiga está cargada. Bueno, esto que hablábamos, si el útero está hipotónico sería que se palpa, parecería retraído, pero cuando uno lo masajea y lo toca, se pone un poquito más duro. Y hay úteros que es muy evidente cuando se torna blando y cuando vuelve a recuperar el tono, y hay úteros directamente esto, ¿no? De una flacidez, y son tan blandos que ni siquiera se encuentran, ¿no?
Sobre las pérdidas, por un lado está la cantidad. Perdón igual si repito algunas cosas, pero es un tema que es como muy importante. A veces quizás hasta más importante que el trabajo de parto, ¿no? Entonces las pérdidas, en general, también el aspecto, la cantidad, el olor, si hay coágulos, si los coágulos son grandes, oscuros, si es sangre muy líquida, muy fresca, si tiene como olor fétido. A veces no es fácil distinguir la fetidez, sobre todo en mujeres que por el motivo que sea, puede quedar la duda si no tiene que ver con la higiene personal, ¿no? O la transpiración, o a veces el hacer caca durante el trabajo de parto, bueno, los olores, ¿no? De las personas a veces no es tan fácil de poder diferenciarlo. Yo por lo general, yo tengo un olfato malísimo, malísimo. Si se está incendiando algo no me di cuenta, si mi hijo se hizo caca no me di cuenta, si alguien pisó caca, o si está perdiendo gas y vamos a volar, tampoco. Pero sí, el olor de la fetidez, de la infección uterina, tiene como el poder de meterse en el olfato ya dentro del cráneo de la persona que huele. Así que si ese olor llega a llegarme al cráneo es porque hay fetidez. Y es un olor que te quedó impregnado en los nervios olfatorios y pasa un día entero y seguís teniendo el olor en la frente, digamos, ¿no? Eh, pero a veces es fácil de descartar porque uno dice, bueno, date una ducha, date un baño o te higienizamos y vemos si cambia, ¿no? Como la percepción del olor. Con respecto a esto lo habíamos visto la vez pasada, pero no sé si entré en las dosis. Creo que algunas dosis no las manejamos. Bueno, ¿en qué casos usar estos promotores de la retracción uterina? El útero también se torna fuerte, firme y tiene vigor como cualquier otro músculo de tener comida. Incluso en casos como graves, cuando en el hospital hay mujeres que tienen tan grandes que consideran extirparles el útero, porque es extirpar la causa de la hemorragia para salvarle la vida a la mujer. Y a veces eso tiene que ver con mujeres que están ayunadas hace muchísimas horas. Entonces digo, una cosa grave como quitarle el útero a una mujer, se podría algunos casos darle de comer. Digo, no se le va a poder dar de comer vía oral porque quizás tiene que ser intervenida quirúrgicamente, pero sí por determinados sueros, con determinados tipos de elementos, compuestos, para que eso le dé fuerza al útero y se contraiga, se retraiga y deje de sangrar, ¿se entiende? O sea que el tema de alimentar a la mujer es muy importante, muy importante. Bueno, sabemos que dar la teta y el contacto piel a piel, aunque no se prenda el pecho, también libera oxitocina. Esto que hablábamos de evacuar vejiga, el útero. A veces la vejiga puede hasta sorprender que la mujer, aunque no sienta que tiene la vejiga llena, y a veces se puede observar el globo vesical. Uno puede verlo con la mujer estando acostada como un globito encima del pubis, pero a veces eso no es fácil de ver y la vejiga tiene litro y medio de orina, ¿no? Puede realmente ser un montón. El puede ser de diferentes formas. En el caso de una situación como
extrema, donde apura el tiempo, es cortar trocitos de placenta pequeños, o como uno pueda en el apuro, directamente abajo de la lengua, así. Sí, hay tiempo, y es quizás para una mujer que presentó una situación de mucho sangrado que hubo que abordar, pero después uno lo que quiere con la ingesta de placenta es que siga teniendo la mujer como si fuera un tratamiento, ¿no? A lo largo del día y de los días siguientes, que siga teniendo carga de hormona que mantenga el útero fuerte y duro, ¿no? Y que además le devuelva a la mujer depósitos de hierro y que además le dé sustancias que facilitan y causan coagulación, como la vitamina K. Entonces es la hormona que le va a dar fuerza y los otros elementos que la van a ayudar a recuperarse más rápido, ¿no? De esa pérdida importante que hubo. O a veces desde lo preventivo. Tuvo mucha anemia o tiene tumores benignos en el útero, entonces está bueno, pero eso sería en forma de licuados, por ejemplo, licuados de placenta. Hay parteras en México que hacen tacos de placenta. Bueno, digo, qué sé yo, hay un montón de formas de, qué sé yo, prepararla. Hay quienes dicen que cocida pierde nutrientes, bueno, no sé, cada quien verá. Pero digo, en lo inmediato es placenta fresca, abajo de la lengua, un ratito, y tragalo así. Tragalo y toma agua, no sé, ¿no? Como si uno se tragara una cápsula, ¿no? Grande. En cuestión de homeopatía también puede ser, sea tratamiento o sea preventivo, el Secale 200, que puede venir en un tubito, única dosis, de microglóbulos, que es la microdosis, y es el tubito entero abajo de la lengua, tapar con la lengua y esperar que se disuelvan, o también puede venir en un formato de un papelito de polvo, trituración, abajo de la lengua. Hay otra homeopatía que también es para el sangrado importante, que es el fósforus, y a veces también hay quienes usan árnica. Pero suele ser en potencias como estas, ¿no? Como más altas. No es como el árnica que se usa para los niños o las embarazadas, que suele ser CH30 o D6. En cuanto a los fitoterápicos, la bolsa de pastor, que es esta plantita, que es una plantita bajita, pequeña, salvaje, silvestre, que anda por ahí, es muy buena para todo tipo de sangrados femeninos, ya sea de pronto una menopausia, pólipos, no sé, un ciclo menstrual con mucho sangrado, la bolsa de pastor lo que hace es esto, ¿no? Como cerrar, cortar. La bolsa de pastor, hay parteras que la contraindican cuando hay placenta todavía adentro del útero, porque hay hemorragias que se presentan con la placenta adentro, y hay otras hemorragias que es cuando la placenta salió. Entonces, las que opinan que la bolsa de pastor hay que usarla después del alumbramiento, opinan esto porque dicen que si no se cierra el cuello del útero y la placenta queda atrapada adentro. La bolsa de pastor no solamente actúa en el útero, sino que puede actuar en cortar sangrados en piel,
músculo en tejidos rotos, de los genitales, del periné. Entonces, quizás la mujer tiene un sangrado importante en vagina y la placenta todavía no fue alumbrada. La bolsa de pastor va a ayudar a que se corte el sangrado también. A lo sumo, en mi experiencia, que yo he usado bolsa de pastor con placenta adentro, nada, tal vez tenés que esperar un poco más después para que salga la placenta, pero te evitaste como lo que era ese sangrado importante. La bolsa de pastor en general, lo que se da es un goteo sublingual también, es bastante fuerte el sabor, en general como están hechas en base alcohólica, pueden arder abajo de la lengua, pero bueno, le aviso a la mujer que aguante, que se lo trague, que no tosa, después el vaso de agua cerca, y en general se da un goteo entero. El gotero por lo general tiene 5 gotas, y en general la dosis es de 3 goteros, de 15 gotas, abajo de la lengua. Entonces en general son 3, 1, 2, 3. Y la siguiente dosis en general se da a la media hora. Pero en algunos casos extremos, tal vez he dado a los 15 minutos, he repetido la dosis. A veces la bolsa de pastor se puede dar de nuevo, como el secale o como los licuados de placenta, desde una cuestión preventiva, de mujeres que estuvieron muy anémicas durante todo el embarazo o estuvieron amamantando y ya iniciaron la gestación nutricionalmente carenciadas o demasiado delgadas, ¿no? Con pocas reservas. Entonces, la bolsa de pastor también se puede dar como preventivo, que como cualquier tintura madre sería el peso de la mujer, calculado más o menos, porque encima después del parto pesaría menos, ese peso en gotas, dividido mínimo 3, 4, 5 veces en el día, diluido en un poquitito de agua. Entonces, bueno, los primeros días, según también cómo vaya siendo el sangrado de los siguientes días del posparto, uno va regulando la bolsa de pastor. A veces quizás hay que tomarlo durante 15 días la bolsa de pastor. Después hay otra homeopatía que creo que se las mencioné, la angélica. La angélica también se darían 3 goteros, 5 gotas, 15 en total, y por lo general es, la verdad que es así como con una puntualidad pareja para casi todas las mujeres, a los 15 minutos suele expulsar la placenta. Por lo general funciona así, la angélica y a los 15 minutos expulsó la placenta. Como mucho quizás hay que repetir la dosis de angélica a los 15 minutos o a la media hora, ¿no? Pensando también que la tintura madre angélica podría considerarse, ¿no? Para usarla de nuevo en mujeres con antecedentes, ¿no? Y uno quiere desde la prevención acelerar la expulsión de la placenta para, ¿no? Como que ya está, la mujer no sangre, se impida el riesgo de exponerla a una retención placentaria o una expulsión que tarde, o a que a veces se va separando parcialmente, la placenta se va despegando y cada vez que se despega un bordecito sangra, se despega otro bordecito, a los 20 minutos, 15 minutos vuelve a sangrar un poco más. Entonces, para evitar esos eventos intermitentes de sangrado, a veces uno podría considerar, pero como todo, ¿no? Como todo, aunque sea homeopatía, aunque sean fitoterápicos, ¿no? También hacer, ¿no? Como un alto, analizar, pensar el beneficio que podría obtenerse y también si por hacer una intervención no podríamos estar generando problemas también, ¿no? En cuanto a quienes también lo adoptan desde la rutina.
Decir, bueno, no será un goteo endovenoso, una inyección endovenosa cuando el bebé asoma la cabeza al hombro, se le inyecta a la madre, ¡pum!, expulsa la placenta, y a todas de rutina les doy Angélica. Hay parteras que sí tienen como en su manera de trabajar, también tienen como estas formas, ¿no? De toda la mujer que pare con ella, todas están obligadas a consumir placenta, es como una condición, ¿viste? Todas las que van a parir con esta partera, sí o sí en el embarazo no pueden tomar café, no pueden tomar té, no pueden tomar gaseosa, no pueden tomar mate, por ejemplo, ¿no? Eso, bueno, cada una de ustedes verá. Yo en lo personal, las cuestiones así de rutina me parece que también pierden de vista la individualidad, de que a veces es innecesario o que a veces podrías estar forzando algo que no hay apuro, ¿no? Hay mujeres que quizás tardan 4, 6, 7 horas en expulsar la placenta, pero el pulso está bien, no hay sangrado, el útero está retraído, está orinó, el bebé está al pecho, la mujer está feliz. Bueno, listo, ¿no? Hay que permitirle un tiempo para que se acomode de nuevo, integrar todo lo que está pasando y permitirle al cuerpo a que otra vez retome, ¿no?, su cóctel de hormonas, y después cuando esté lista se ponga de pie, pum, y expulse la placenta, ¿no? Y hay situaciones donde ya a los 7 minutos, 5 minutos, 10, 15, ya hay que empezar a moverse, ¿no? Con todos estos recursos, algunos, y también dentro de los recursos está quizás rápido, antes de colocarle un suero a la mujer, o tal vez evitando colocarle un suero a la mujer, cuando hay acceso al formato de spray de oxitocina, serían 2 inhalaciones por cada orificio. Entonces es 1, 2, 1, 2 de cada narina. Volviendo a esto de lo que uno observa, los parámetros y las tareas que tenemos, de nuevo, a veces es difícil poder evaluar. ¿Por qué? Por ejemplo, esta vulva, que es algo como muy excepcional y muy atípico, que el cuerpo de la mujer después se exprese de esta manera, ¿no? ¿Es posible que el cuerpo reaccione posparto con semejante inflamación cuando ha sido como que costó un montón la fase final, cuclilla, pujo, ¿no? Como que fue un parto muy fuerte y los tejidos maternos lo recibieron como ¡pum!, como si fuera un golpe, ¿no? Como si te hubiera atropellado un auto. O tal vez pudo haber habido de latidos y la necesidad de intervenir, de incitar a la madre, ¿no?, con una voz contundente, de alentarla, vamos, el bebé tiene que salir rápido, toma aire hondo, fuerza abajo. Entonces la mujer, frente al estrés, frente a la situación de los latidos y demás, a veces también puede implicar maniobras dentro de vagina, ¿no? Como para abrir el canal de parto, siempre con dedos, ¿no?, como paleta, nunca gancho. Y eso también, entre la embestida del bebé, el abrir, los pujos, ¿no?, como la cosa acelerada, que quizás fue debido a el compromiso fetal y quizás podría haber parido en 3 horas, si el bebé hubiera estado bien, y tal vez no hubiera resultado en este tipo de edema vulvar, ¿no? Pero este edema es mucho más, cuando aparece, que también es algo excepcional en un parto fisiológico,
pero en general se asocia con alguna complicación como una distocia de hombros. Entonces, si uno ha tenido un parto donde hubo una distocia de hombros, especialmente también hay que estar atento al periné. O un parto que haya habido que hacer forceps o maniobras, por ejemplo, fuertes sobre el cuerpo de la madre. Cuando uno ve esta inflamación, en general, se debe a que adentro lo que genera toda esa inflamación es un globo de sangre. Y eso es lo que sería como un desgarro interno oculto o una pérdida de sangre, una hemorragia oculta. Entonces, cuando uno empieza a atar cabos y a interrelacionar, ¿no? Entonces, tomás el pulso está acelerado. Tomás la presión, está baja. La mujer refiere que le duele mucho la vagina, que, bueno, quienes hemos parido sabemos que duele la vagina y que queda ardiendo, ¿no? Como que queda todo así, pero es un dolor que es excesivo. Entonces también es importante que la persona pueda como darle un puntaje, ¿viste? Decir, bueno, del 1 al 10. El 10 es algo terriblemente insoportable. Y también decirle a la mujer, yo tengo que evaluar si no tenés un desgarro interno, una hemorragia interna. Entonces, no te pongas como quejosa ñañosa, ¿no? Como de, ay, 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 porque si no así a mí me cuesta evaluar un montón, ¿es un hematoma o si sos vos ñañosa? Bueno, ¿no? Le digo, no quiero faltarte el respeto o desestimar tu umbral del dolor, pero yo necesito tratar de evaluarlo con la mayor precisión posible y necesito que vos también seas honesta, porque si no me vas a confundir más. Bueno, ok, entonces lo que se hace es, más allá de que uno obviamente trata de ser lo más amorosa, suave y demás, la realidad es que por más que uno toque a la mujer de una manera muy gentil, la mujer va a ser como si uno le pinchara, le clavara cosas, o hasta si uno le pasara como algo rasposo. Entonces también le explico a la mujer que por más suave que yo sea eso, lo va a sentir, pero bueno, entonces, internamente, tratar de ver si no asoma algún globo dentro de vagina. O sea, que la vagina, la pared de vaginas se torne como globosa, porque de adentro se está formando como una especie de laguna que se va llenando de sangre, 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 y le hincha vagina, como también se hincha desde afuera. O no, a veces no se ve la inflamación de afuera y la mujer siente presión en vagina y te dice, siento como que quiero hacer caca, siento como que tengo otro bebé, y cuando abrís, ahí se ve, claro, el globo que presiona y genera esas otras sensaciones. Pero generalmente la mujer te refiere dolor, me duele y cada vez más. Entonces, bueno, los hematomas suelen ocurrir con la pared vaginal intacta. Por eso también a veces hay parteras, médicas, médicos, enfermeros, no sé, ¿no? Como como de perderse la oportunidad de hacer este diagnóstico porque ven vagina intacta y ya está, ¿no? Y hay que también evaluar, entonces, ¿qué otro dato importante buscamos para descartar hematoma? Entonces, cuando se ve esto por fuera, en general uno empieza por el lado contrario al que tiene hinchado más, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es presionar con los dedos, o sea, apoyar la punta del dedo y le explicas que vas a hundir y vas a hacer diferentes presiones. Entonces, apoya el dedo y empuja, 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 como si trataras de llegar a los huesos de la pelvis, ¿no? A planos profundos. Entonces presionas y ahí decís, ¿te duele? Pone que te dicen, sí, un poco. Del 1 al 10, ¿cuánto? Sacás el dedo. Subís.
apretás, ¿no? Como que buscás el hueso en el fondo. ¿Te duele? Y así. Y después entrás en vagina y haces lo mismo, pero apretando en paleta hacia los huesos, pero desde adentro de la vagina. ¿Te duele? Cuando es un hematoma, duele un montón. Y después seguís por la parte más hinchada, ¿no? Ahí, entonces en general, bueno, es como mucho más obvio el dolor que se siente cuando es un hematoma. En cuanto a la salud, esto es un edema normal, ¿eh? Normal, digo. No tiene significado patológico de un hematoma. No es tampoco lo que más abunda de los pospartos fisiológicos, pero en general los pospartos fisiológicos suele haber un labio vulvar más hinchado que el otro. En general, el más hinchado tiene que ver con el bebé que entró por ese costado pélvico, digamos, ¿no? Por el lado derecho de la pelvis, por el lado izquierdo, donde todo su peso corporal estuvo haciendo más fuerza y entonces se evidencia por el edema, la inflamación de la madre. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, repasito, esto de que es muy importante en el posparto que la mujer orine cada 2 horas, las primeras 12 horas posparto, pero esto es importantísimo, importantísimo. Eh, si se va a dar una ducha, que sea con agua tibia tirando a fresca, porque obviamente el calor dilata los vasos, fomenta el sangrado, que coma algo muy calórico, con mucha energía, esto de los licuados de placenta, bueno, ¿no? Y estar siempre atentos al estado del útero. Lo que yo les explico a las mujeres es que tiene que estar a nivel del ombligo, por debajo del ombligo, que si está un poquito más arriba es porque seguramente tiene que hacer pis, que haga pis, que vuelva a palparse, que se tiene que sentir como un pomelo duro, en general les hago palparse para que ellas puedan darse cuenta de también cómo valorar que está todo bien o tener alguna pauta de alarma para llamar por atención, ¿no? Antes de que aparezca como el me levanté y me fui en un charco de sangre, me cayeron un montón de coágulos y me desmayé. A veces eso es simplemente porque estuvo 4 o 6 horas sin orinar. El tema de eh, los coágulos en general aparecen cuando hay un sangrado activo, ¿no? Y a veces depende también de las mujeres, porque hay mujeres que coagulan muy rápido y entonces la sangre que está viniendo del útero, que todavía no está del todo retraído o está en ese proceso de retracción, coagula tan rápido que forma como un corcho, como un tapón de coágulos en el cuello del útero. Pero los coágulos después a veces empiezan como a desintegrar, como a derretir, y entonces viene como sangre, sangre en vagina, y uno seca, no hay desgarros, no encuentra nada, pero viene como una agüita, ¿no? Como un hilito de sangre que viene, y a veces hay mujeres que con un masaje en el útero o poniéndose de pie o orinando obliga bloom, a que salgan esos coágulos. Y en general, si es que eran los coágulos deshaciéndose lo que traían ese hilito de sangre dudoso, en general eso se corta y ya no se ve más. Pero a veces también los coágulos hablan de una pérdida activa que la fuente del sangrado sigue estando presente, y ya sea por una atonía uterina o por un útero hipotónico, o por un desgarro de cuello de útero o un desgarro en vagina. En general los coágulos en lo que serían las lesiones, como los
los cortes, ¿no? En las partes blandas, en los genitales, lesiones como desgarros o laceraciones, que serían como más superficiales, capa de tejido abierto, más chiquitas. En general las laceraciones suelen ser más cercanas a lo urinario, ¿no? Y al clítoris, como que a los costados de la uretra, del meato urinario y del clítoris, en general suelen ser laceraciones, pero a veces hay desgarros que comprometen capas de músculo, y a veces se hacen coágulos como maneras de cortar un sangrado, ¿no? Pero volviendo a esto de los momentos, lo que hablamos de que para determinado momento los coágulos son esperables, aceptables y normales, y en determinados momentos ya los coágulos no son normales y esperables. Por lo general los coágulos son aceptables en el proceso de el desprendimiento de la placenta, normal, en esto que habíamos hablado de que la placenta se despega, la sangre se coagula, le hace peso, o sangra por un borde y en el trayecto puede ir coagulándose y verse como sangre y coágulos. Cuando sale la placenta, ¿no? Como con parte de sangre que está involucrada y coagulada, bueno, hasta ahí se supone que hasta ahí es normal. Una vez que sale la placenta y el útero se toma este tiempo para la retracción, que en general es inmediato o en los pocos minutos, pero a veces puede tardar un poco más. Entonces, cuando tarda un poco más, también, ¿no? Es un reflejo de hago masaje y sale coágulo, sale coágulo, sale coágulo. Entonces, mucho coágulo también te puede estar hablando de esto, de falta de tono en el útero, que necesitas, vamos con la placenta sublingual, o dale otra dosis de tintura madre bolsa de pastor, o dale todo, dale el spray nasal de oxitocina, masaje en el útero, hizo pis, no hizo pis, ¿no? Como que mucho coágulo también te habla de que está habiendo algún motivo de sangrado que no se está terminando de resolver. Pero a veces habla de que le está llevando tiempo a la persona integrar todo esto, ¿no? Bueno, aunque le esté llevando un poco de tiempo y pueda ser una variante de la normalidad, estas situaciones grises de que si uno las deja a veces libradas al azar, se tornan en una complicación y cada vez más grave, ¿no? Suponiendo que, bueno, la mujer expulsa la placenta, sangra un poco, vienen algunos coágulos, a veces, es necesario introducir dedos en vagina, como así como cuando uno busca un hematoma, dedos en vagina y empezás como si fuera a limpiar, ¿no? Como si fuera a raspar y te traes con los dedos los coágulos, ¿no? Como que rascás cositas blandas del cuello del útero y te traes los coágulos. Y quizás otra persona puede hacerle un masaje a la mujer, ¿no? Entonces, ir descartando si orinó, si está cansada, si el parto fue largo, probar con los fitoterápicos, la homeopatía, el poner al bebé al pecho, bueno, ¿no? Como diferentes técnicas, y a veces implica también la necesidad de remover esos coágulos desde adentro. Bueno, supóngase que una vez que todo eso ya está, la mujer no sangra o tiene un mínimo sangrado cuando se pone de pie o cuando da la teta, de tipo menstrual, un poquito más. En las primeras 12 horas, pero sobre todo quizás las primeras 8 horas posparto, cuando se incorpora al baño, aparecen coágulos. Esto yo les aviso a las mujeres. Después de estar 2, 3, 4 horas asistiendo el posparto, la recuperación, midiendo todas estas variables, viendo que está todo en orden, y nos retiramos del hogar,
Entonces le explico, las primeras veces que vayas al baño te van a caer coágulos, no te asustes, está bueno que si podés moverte, ponerte de pie, sentarte, si podés caminar un poco para llegar hasta el baño, eso ayuda a movilizar también los coágulos y que eso salga y te alivie. A veces los coágulos en el cuello del útero a la mujer le puede dar dolor también y como un fastidio. Entonces, el ponerse de pie, cambiar de postura, movilizarse, ayuda también a que los coágulos, por la gravedad y demás, salgan solos. Pero eso es normal las primeras 2, como mucho 3 veces que va al baño, ¿no? Más o menos estamos en estas primeras 6 horas siguientes, ¿no? Entonces serían las 4 del posparto inmediato y después por 3, 4, como mucho 6 horas más o menos igual ahí estás dentro de las primeras 12 horas del posparto. Hasta ahí es como esperable y normal. Pasado ese tiempo no tiene por qué haber coágulos. Puede pasar en los días siguientes o incluso en las semanas siguientes del posparto, cuando ya la mujer sale a la calle, sale de la casa, empieza a caminar, puede empezar a probar y de pronto, no sé, fueron a un parque, caminaron como 1000 metros, 10 cuadras, ¿no? Y quizás fue al baño y bajó algún coágulo. Bueno, eso es normal también, porque el útero se activó y bueno, apareció algún coágulo. O cuando cambia algo en la lactancia materna, en la succión, en los niveles hormonales, y bueno, puede haber picos hormonales que también lo estrujen, ¿no? Lo aprieten mucho más al útero, y le hagan como, ¿no? como de torniquete interno, y en realidad la succión del bebé genera este reflejo, ¿no? De contracción en el útero y pueda generar un coágulo, pero como algo así, un evento aislado, y en general está relacionado con mucha actividad corporal, que el cuerpo ya venía desacostumbrado por el posparto inmediato y los primeros días de estar más quieta en la casa, o de tener que hacer reposo si tenía un desgarro cicatrizándose, por ejemplo, o si perdió bastante sangre y quedó con mareos y falta de aire, entonces teniendo que hacer reposo con los licuados y suplementos vitamínicos, y estar muy atenta con alimentos con una gran fuente de hierro, y de pronto empieza a pararse, a caminar y demás, y después de estar tanto tiempo en reposo, puede haber esta reacción de coágulos, pero como un evento aislado a las semanas posparto y asociadas o a la lactancia o a la actividad física. Pero pasadas esas primeras 6, 8, 10 horas, 12, como mucho posparto, ya no tiene por qué haber coágulos. En general, las primeras veces hay coágulos y después ya es sangre sin coágulos. Y en más o menos en bloques, ¿no? De 12 horas, también el sangrado es cada vez menos. Cada 12 horas es como si se cerrara el caudal de sangre, ¿no? Entonces, cada bloque de 12 horas cada vez sangra menos, y a los días ya ni siquiera es sangre, sino que empieza a ser sangre aguada, ¿no? Como que ya empieza a cambiar también la consistencia. Bueno, más o menos vamos. Algo igual ya empezamos a entrar en esto de la prevención. La prevención tiene que ver con esto, ¿no? Con las pautas, con darle de comer, ¿no? Como que hay que estar atentos a un montón de situaciones, con que orine, con que no haya en una habitación. El frío es malísimo para la fisiología del parto, para el recién nacido, para el sangrado. Entonces, bueno, esto de estar atenta a las condiciones. Recuerdo una mujer que asistí
en pleno verano, hacía muchísimo calor, pero ella vivía en un edificio, en una torre, abrieron una ventana y se congeló el lugar. Y terminamos con un bebé con dificultad respiratoria en un traslado. Igual el bebé había nacido con una distocia de hombros que se había resuelto. Después se diagnostica un hematoma en la madre y bueno, al final terminamos asistiendo al bebé por el golpe de frío que le generó la dificultad respiratoria y la madre que después aparece el hematoma producto de la distocia de hombros, ¿no? Bueno, a mí no me gusta como las diapositivas con mucho escrito, pero es más de todo lo que venimos hablando, que en la etapa del embarazo, el seguimiento prenatal, ¿no? Ver la continuidad de todo el proceso, ¿no? Entonces, por un lado es como un análisis tomando en cuenta incluso datos previos al parto o del trabajo de parto, y tener de esta mirada compleja del ser humano, ¿no? Pero no compleja desde que el ser humano es disfuncional y que los cuerpos siempre necesitan de asistencia, ¿no?, médica o de las parteras, porque son imperfectos, sino desde la complejidad de que esto, nuestras emociones, la psiquis, el entorno, los miedos de la afuera, o sea, la adrenalina en general trae problemas, y uno de los problemas que trae es la hemorragia posparto. Y a veces la adrenalina puede ser miedos de personas que están presentes, acompañando, y eso también es tan contagiosa, y los como las antenitas, ¿no?, de las moléculas que están en el ambiente, que esas moléculas también pueden ser hormonas del estrés de otras personas, las captan las células de la mujer y también puede manifestarlas, dependiendo de cuán permeable o no sea esa mujer al entorno que la rodea, porque hay mujeres que la verdad les importa nada el afuera y no se mezclan con la pareja o de la madre o de la amiga, y hay otras que son mucho más permeables, ¿no? Entonces, bueno, estar preparadas. A veces yo en algunas mujeres, en lo que es la instancia prenatal, sobre todo de las consultas del último tiempo, de las últimas semanas de preparación para el parto, hay algunas mujeres que les digo, ya sea por una cuestión preventiva, para que no sangren, porque tienen, qué sé yo, una coagulación tardía, o porque tienen antecedentes de haber perdido mucha sangre en partos anteriores, o por esto de las anemias, o de los tumores benignos en el útero. Entonces, les pido que, además de todo lo que tienen que preparar en la casa para recibir ese bebé, también tengan el kit de homeopáticos, de fitoterápicos, que consigan la angélica, la bolsa de pastor, el fósforo, el secale, y tal vez muchas más gasas, que tengan muchas más gasas compradas, un extra de gasas, ¿no? Depende. Entonces, bueno, también anticiparse en el parto, pero con condiciones que uno las empieza a identificar desde el prenatal. Bueno, repaso de situaciones que pueden predisponer a posparto, sería HPP, ¿no?, hemorragia posparto, durante el embarazo, y también que nos dan la oportunidad de tratarlas o de aspirar a menguar, ¿no?, como a disminuir el grado de problema, porque también eso después va a hacer que si hay que asistir una hemorragia o prevenirla o levantar un estado previo al parto deficiente, bueno, sea más fácil porque no esté tan hundido, digamos, no tan profundo. Bueno, el tema de la anemia, la malnutrición,
que ya sea una mujer con muchas gestaciones, sobre todo si además son muy seguidas. Mujeres que hayan tenido episodios de sangrados durante todo el embarazo. Hay mujeres que como que menstruan todos los meses estando embarazadas, ¿no? Hace 2 años atrás asistí una mujer que, nada, interesante, ella me contacta porque se estaba atendiendo con 2 parteras, iba a parir en la casa, las parteras le abren historia clínica, la ven una vez más, y después la llaman por teléfono y le dicen, ay, ¿sabes qué? Nos vamos de vacaciones, te pasamos el contacto de otra persona, que era yo, contactate. Bueno, listo, se contacta conmigo, y el día que teníamos consulta para conocernos, pero ella ya, o sea, iba a continuar conmigo, viene de hacerse una ecografía, un ultrasonido. Entonces tocan timbre y les abro la puerta y tenían una cara de tristeza, de preocupación, de miedo, de todo, porque en la ecografía decían que el bebé tenía imágenes en el estómago que podían ser o de un bebé con un síndrome y malformaciones, o podía ser producto de un hematoma y sangrados que ella tenía todos los meses. Entonces eso transpiraba, transpiraba y traspasaba a la bolsa, a la membrana, llenaba el líquido amniótico de sangre, la sangre se coagulaba y el bebé obviamente tragaba esa sangre que quedaba en el estómago. Entonces, bueno, pero todo esto no se lo habían así explicado de esta manera clara, sencilla, que aunque sea clara y sencilla es bastante como acertado con la explicación. Entonces, bueno, les recomiendo que empezaran a tratar estas pérdidas de sangre desde otras medicinas holísticas, y le paso el contacto de una médica antroposófica. Pero bueno, si no, también la homeopatía venía bien. Así que tratándose con fósforus, que también se puede usar para el embarazo, el fósforus, para placentas previas, digo, para situaciones hemorragíparas que generan hemorragias. Así que para el 7º mes de embarazo dejó de sangrar y ya no tuvo más sangrados. Y parecía que se había desintegrado como el hematoma. Bueno, llegó un embarazo de término, ella cesárea anterior, tuvo un trabajo de parto como común y corriente, parió, todo bien, pero después que expulsó la placenta, vino un coágulo como una placenta. Y la mujer empezó a tener convulsiones. De pronto estaba bien, empezó a comer, tomaba líquidos, la presión estaba bien, y de pronto se iba y convulsivaba. Así que, bueno, nada, fue toda la asistencia, colocarle suero, medicación, ¿no? Para evitar sangrados, para que no se agregara además otra situación. Había un médico de respaldo, así que cuando ella expulsa la placenta y expulsa, que le decíamos el alien, con la otra compañera que habíamos estado, que en ese parto estuvimos éramos una partera y una médica generalista, una médica de familia, y era como una cosa muy extraña. Le mandamos al médico de respaldo la foto, hasta ese momento no pasaba nada raro, todos los signos vitales bien, estaba ella comiendo pizza, tomando líquido, festejando, hasta que tiene esta primer convulsión, vuelve en sí, todos los parámetros seguían bien, el útero bien, retraído y demás, y después vuelve a hacer una segunda convulsión y ahí se trasladó. Siempre quedó la duda si ese coágulo, que al hacerse sólido durante el resto del embarazo, la ecografía ya no lo veía más, y si es que ese coágulo de alguna manera afectó el funcionamiento normal de la retracción uterina, o si el coágulo pudo haber desprendido sustancias de la coagulación
que entraron también a la circulación de sangre de la mujer como elementos extraños y le generó esas convulsiones, porque después ya cuando llegó al hospital no volvió a convulsivar nunca más. Entonces también quedó como algo raro. Y otra cosa que les sugerí que ellos hicieron fue, él le preparaba licuados de placenta y se los llevaba en un termo como si fuera agua para el mate, y bueno, y ella se iba tomando ese licuado de placenta que se pudo como filtrar en el hospital, digamos, ¿no? Pero bueno, estar atentos con estas mujeres que suelen sangrar durante el embarazo, como siempre, no menospreciar, ¿no? Aunque eso parecería estar resuelto, ¿no? Como seguir atentas en no desestimar estas como particularidades de los diferentes procesos. Los gemelares, por lo que hablamos, el polidramios, bebé grande también. Pero algo interesante, yo he tenido, salvando esta situación de esta mujer, 2 traslados por hemorragias posparto en primerizas que no tenían absolutamente ningún factor asociado a un riesgo de hemorragia. Y en general, todos los problemas que tuve de sangrado mayor, en general, más que ver con mujeres sin antecedentes de raspados, sin antecedentes de interrupciones de embarazo, sin antecedentes de tumores, o sea, como que el hecho de estar quizás más atenta y más preparada con las mujeres que tienen predisposición, las cuido más que en esas que no tenían ningún antecedente, y bueno, igual se abordó, pero también vuelvo a esto, ¿no? Como de no relajarse tampoco, en esto de, bueno, no va a pasar nada, como que puede pasar igual, porque tal vez fue estas mujeres que se agotaron, ¿no? Que les implicó parir todo un agotamiento desde el esfuerzo vital, ¿no? Del trabajo de parto prolongado, un expulsivo prolongado, esto del uso de medicaciones en los hospitales, la vejiga llena, distosia de hombros, o esto de tener a la mujer en ayunas. Supuestamente los textos médicos hablan de un sangrado esperable normal de 350 y de 500 en una cesárea. Yo he visto en partos fisiológicos sangrados de 10 centímetros cúbicos, 30 centímetros cúbicos, 80 centímetros cúbicos. En mi experiencia en los partos fisiológicos, cuando todo funciona bien, 350 centímetros de sangre para mí es una hemorragia leve. Es una cantidad de sangre excesiva. Para mí, cuando he tenido la posibilidad de ver la fisiología plenamente expresada. Para mí es estar atenta. Si esa mujer pierde esa sangre en un parto fisiológico, no está bueno, hay algo que no está bien. Distinto es una mujer que para en un hospital con episiotomía, con Kristeller, con esto, con lo otro, con otros niveles de estrés, podría ser normal. También eso, ¿no? Como de la flexibilidad. Y bueno, una cesárea puede ser 500, puede ser 1 litro. 750, ¿no? También. Entonces, como venimos hablando, cuando empieza a haber una mayor pérdida de sangre, atención, buscar de arriba hacia abajo las causas. De arriba sería el útero. A veces uno dice, viene de arriba, ¿no? Porque viene de más adentro. Entonces, primero el útero, palpar, ver si es atonía, si es hipotonía, si es que se ablanda de a ratos, ver si es un tema de placenta, si es que se está desprendiendo de a poco, considerar el tema de la bolsa de Pastor, de la Angélica, o bolsa de Pastor con la placenta adentro, ver si ya alumbró, si puede haber quedado alguna porción de placenta o de membrana, que hace que el útero, como sigue teniendo material adentro, no termina como de poder estrangularse. Si es un tema de cuello del útero, seguimos bajando, revisamos vagina, vulva, periné, buscamos hematomas, ¿no?
y el tema de la coagulación también. Pero supuestamente, bueno, los problemas de la coagulación en general, hoy en día, en mujeres que tienen acceso a hacerse estudios de sangre y demás, es como algo común y corriente en los chequeos del embarazo y la coagulación. A menos, como me pasó a mí de esta mujer, que a raíz de este embarazo, con tantas pérdidas de sangre y este posparto y la expulsión de la placenta, yo en lo personal le recomendé que después, al tiempo del posparto, hiciera consulta con hematología para ver si ella no traía alguna condición hemática desconocida, ¿no? También había bastantes antecedentes en su familia, en su madre, entonces quedaba como la duda si ella no tenía alguna coagulopatía que había generado eso, ¿no? En lo personal, y presenté una propuesta como de presentar un trabajo el año que viene en un congreso muy grande en Indonesia de parteras, ¿no? También de la importancia, como es algo muy grave, una hemorragia posparto, y o sea, es una de las causas de muerte materna más grandes, usar todo lo que está a nuestro alcance para evitar eso. Y esto lo traigo porque, claro, las parteras de hospital solamente usan todo lo que sea inyectable. Y bueno, si la causa del sangrado es que no comió y más que un suero no le dan, pero en general tiene que ver con los desgarros por todas las prácticas de dilatar los cuellos con los dedos, de hacer la pujar ante tiempo, las episiotomías de rutina, los cortes vaginales. Pero desconocen, por ejemplo, la Angélica, la bolsa de Pastor. La bolsa de Pastor es increíble. Yo la verdad que podría ir a un parto sin nada, porque digo, bueno, no sé, le puedo hacer respiración boca a boca al bebé, yo con mis pulmones, con mis labios, pero el tema de la bolsa de Pastor, para mí es importante tenerla, ¿no? Eh, entonces, lo que plantea este trabajo también es poder aprovechar las bondades que también tenemos como el consumo de placenta, la placenta en general también, el que toque abajo de la lengua la placenta en general al útero lo tonifica rápidamente. Y bueno, poder usar todo tipo de tratamientos. A veces hay que combinarlos. Depende el grado, la severidad del cuadro. Si es algo leve, leve a moderado, por lo general yo empiezo con lo que no es invasivo y lo que es fácil, esto, ¿no? Placenta abajo de la lengua, gotitas de las tinturas madre, eh, la homeopatía, masaje. Después, cuando ya el sangrado es importante, moderado a grave, o el sangrado ya persiste por más tiempo, o de pronto pasó muy poquitito tiempo del parto y es mucha la cantidad de sangre, ¿no? Entonces, cuando el cuadro ya es moderado a severo, ya sea porque es demasiado rápido, brusco, o porque a lo largo del tiempo se sigue repitiendo, se repite, entonces se va deteriorando cada vez más. A veces hay que usar todo junto. Y a veces mientras uno ya dice, bueno, es para darle una inyección de oxitocina en la pierna, en la nalga, o ponerle un suero en la vena con medicación, como eso lleva también, ¿no? Unos segundos, unos minutos, mientras eso se está preparando, te doy la tintura madre bolsa de Pastor, otra persona le da la placenta, entonces también estos recursos naturales te van sosteniendo el tiempo que uno se demora en los otros recursos medicamentosos, ¿se entiende? Eh, y es súper importante cuando ya hay como un sangrado que tal vez es por un hematoma, vulvovaginal o vaginal,
o un desgarro de cuello del útero, bueno, o alguna situación, como hablábamos también de una rotura uterina, digo, cualquier evento de sangre que uno no lo va a poder resolver en la casa, o tal vez en una maternidad de partos como normales, y haya que ir a un lugar de mayor complejidad o haya que esperar que otros profesionales, anestesistas, cirujano, médico, obstetra, acudan, es muy, muy, muy importante hacer que la mujer, esos líquidos que está perdiendo en la sangre, se recuperen de alguna manera para que las cañerías, digamos, arteriales y venosas sigan con un buen caudal de relleno, ¿no? Entonces, bueno, por vena y vía oral, no mantener a esa persona incorporando líquidos. Esta maniobra, yo en lo personal nunca la hice, pero no la descarto, como los que les conté de la prosidencia de cordón, ¿no? Decir, bueno, esto se puede llegar a hacer, está ahí, lo guardo en algún lugar de mi cabeza, la compresión bimanual, ¿no? O sea, uno estaría como haciéndole un torniquete al útero por afuera y por adentro. Quizás eso también se podría hacer entre dos personas, una persona que hace el apoyo desde afuera y una persona que comprime desde adentro, ¿no? Pensando en estas situaciones como muy críticas. También hay parteras, esto lo aprendí de parteras europeas, que trabajan con el estímulo para controlar hemorragias, el frío y el peso. Trabajando en el hospital, lo que se le hacía era ponerles bolsas de arena, y se las dejaban apoyadas en la panza para hacerle de alguna manera esta compresión permanente, constante, ¿no? A veces lo que se hace es como si fueran paquetes congelados, ¿no? De peso, pesados, también con el frío sobre el útero. Entonces, bueno, quien tenga las destrezas, sepa hacerlo, que para mí es importante tener la destreza y saber colocar un suero, bueno, es importante expandir, pero bueno, uno dice, no tengo suero, contar con la bolsa de Pastor, implica contar con la homeopatía y contar con las manos de uno para poder, ¿no?, llevarla. En caso de disponer, tener acceso y saber usar medicación, sería oxitocina. La oxitocina viene en unas botellitas, en unas ampollas que dicen 5 o 10, entonces hasta 40 se le puede colocar. Podrían ser 4 ampollas de 10 o 8 ampollas de 5, ¿no? También viendo cuál es la respuesta. O sea, en el suero se puede poner 40 y quizás intramuscular se puede poner 10. También hay otras medicaciones como la ergonovina o el duratocin, la sonda vesical, en caso de nuevo, contar con el elemento, saber colocarla, también es importante. Bueno, esto de la placenta, a mí me pasó en mujeres veganas o vegetarianas, y bueno, de decir, mirá, pues abrís la boca y te la tragás y pensás en otra cosa, o terminamos en un traslado, o te vas deteriorando también, ya sea quedarnos o trasladarnos, y bueno, hacen como, ¿no? Se piensan en otra cosa y se lo tragan. Esto de la homeopatía, el Secale 200, el Fósforus, en general es única dosis. Y esto que hablábamos de la bolsa de Pastor, y también desde lo preventivo, en el embarazo, el que la mujer tome hojas de frambuesa, tés de hoja de frambuesa, para la preconcepción, para fomentar la fertilidad en la mujer y en el varón.
en el preconcepcional, y después durante el embarazo también previene las hemorragias posparto, porque en definitiva también previene un parto largo, ¿no? O estos prepartos como indefinidos, molestosos. Entonces, las hojas de frambuesa pueden ser también muy, muy buenas. Bueno, esto vuelvo a las cosas descriptas, decir, bueno, sé que existe y podría llegar a usarlo, ponele, yo nunca tuve que llegar a hacer este taponamiento dentro del útero, pero sí lo tuve que hacer en vagina. Una mujer con una cesárea anterior, el parto, la verdad que el trabajo de parto fue relativamente corto, no fue ni muy rápido ni muy largo, bien estándar, parto bien, después empezó a sangrar, se expulsó la placenta bien y empezó a perder sangre, bueno, y evaluando, yo estaba sola en ese parto, iba a estar con una dula y estuve sola, y bueno, evaluando vagina, parecía intacta la piel de la vagina, mientras secaba con una gasa, iba tocando y revisando, entré con un dedo como a un túnel, digamos, como si fuera, como si se hubiera abierto vagina, pero que no se veía, y en realidad por dentro se separaron capas musculares. Entonces me entraba todo el largo del dedo en ese agujero. Me costó muchísimo porque, claro, no era como si fuera un surco abierto para coserlo fácil, porque estaba enterrado y encima la piel de la vagina estaba lisa. Pero bueno, me costó un montón ir cosiéndola, tratando de entrar con él en la aguja por ese túnel, además que la mujer, ¿no? La vagina que se colapsa, la incomodidad de la mujer, mi incomodidad, bueno, meter la aguja, ir cosiendo, y después quedó la duda si yo había podido alcanzar el fondo del túnel y no sabíamos si eso iba a poder seguir sangrando. Así que me comuniqué con otra médica de respaldo y entonces me dijo que le hiciera un taponaje con con gasa larga, no la gasa, los cuadraditos chiquititos, como del botiquín de primeros auxilios, no, gasas largas. Y sí, podía tener además posibilidad de conseguir gasas que vienen embebidas en un aceite amarillo, que es antibiótico. Entonces, por un lado tenías como, además de todo el manoseo, de coserla y demás, el refuerzo del antibiótico, además el aceite iba a hacer que fuera más fácil meterle el taponaje y dejárselo 24 horas. Y esto se hace mucho en el hospital, pero bueno, digamos, en el hospital uno también trabaja con médicos, médicas, y acá como partera ya como que tu rol y tu radio de acción es otro. Entonces, bueno, como que esta médica me dio ese aval, ese apoyo, así que lo informé a la familia si querían trasladarse por las dudas, que podía haber quedado algún espacio sin coser y ese espacio puede hacer estas lagunas y provocar un hematoma y el hematoma y la hemorragia, bueno, interna, o podíamos hacer el taponaje. Que el taponaje hace esto, ¿no? Como que comprime, aprieta, estrangula, y prefirieron hacer el taponaje. Entonces se fue el marido a una farmacia a comprar estas gasas, consiguió la furacina y se le dejó el taponaje por 24 horas. Y otra cosa que he hecho a veces en vaginas, que a veces tienen como una piel vaginal frágil, como si estuvieran raspadas después del parto y sangran poquito pero continuo.
Entonces, además de usar la bolsa de pastor, a veces he hecho como una bola de gasa, ¿no? Como si fueran muchos dedos atados de gasa, y meterlos ahí, dejarlo media hora. También después sirve porque uno cuando saca la gasa hay que ver cuán pesada y llena de sangre está la gasa, o si atrás de la gasa vienen un montón de coágulos, o no, y uno se queda tranquilo. Pero también a veces, en vez de usar ese tapón de gasa, he hecho con un preservativo lleno de hielo, ¿no? Y anudado, he hecho como si fuera un pene de hielo, y entonces también el frío hace hemostasia, que es cortar el sangrado. Son recursos, ¿no? Que también funcionan. Bueno, si sigue habiendo sangrado, ver el tema de si el problema de esto de la arriba hacia abajo, si es que está la placenta retenida, si es que se desprendió una parte sí y la otra parte no. El tema del alumbramiento manual no sería indicado en un domicilio. El alumbramiento manual es introducir la mano en la cavidad del... Puede ser muy doloroso, y podría llevar a la mujer a una descompensación y a un shock por el dolor. Como todo, podría estar justificado en una situación de riesgo cuando ya el sangrado es tan grande, pero de nuevo, para hacer esto hay que tener pericia, hay que tener experiencia, porque también en querer ayudar, uno puede dejar un pedazo de placenta desgarrado y adherido, y digamos, también arrastrás, ¿no? Posibilidades de infecciones intraútero, entonces, y también hay que acompañarlo con suero endovenoso, inyección, ¿no? Intramuscular, todas las otras terapéuticas, la placenta, o sea que también necesitas mínimo 2, 3 personas que puedan estar moviéndose al mismo tiempo preparando todo lo demás, ¿no? Mientras se asiste esa situación de gravedad con el alumbramiento manual. Pero es solamente en casos de hemorragias importantísimas. El alumbramiento manual se hace porque la placenta no sale, y pasan las horas y pasan las horas, aunque no haya sangrado ni riesgo de vida, la placenta está retenida, entonces se hace una sedación en la mujer y ahí se remueve la placenta, pero eso sería ya en hospital, sala de parto, quirófano. Bueno, esto que habíamos hablado también de evaluar, usar o no ocurriendo el alumbramiento. Bueno, esto de los desgarros severos, también en general en el cuello del útero los desgarros suelen ser producto de las intervenciones brutales en los partos hospitalarios, o podría ser en una casa si quien asiste el parto se abusa y empieza a manipular el cuello del útero y lo termina rompiendo para dilatarlo más rápido. También está descrito en mujeres que hacen la fuerza del pujo cuando no hay dilatación o cuando falta terminar de dilatar. Bueno, se podría como romper sobre todo a los costados del cuello del útero, que si uno lo ve de frente como un círculo, ¿no? A veces para describir en dónde está el desgarro, se menciona como si fuera un reloj, ¿no? Si el desgarro fue en hora 12, o si fue en hora 6, o si fue en hora 3 o en hora 9, ¿no? En general los desgarros más graves son los de hora 3 y 9, porque por ahí pasan grandes tuberías de sangre que irrigan el útero.
Bueno, la fosa isquiorrectal es un lugar como entre capas de músculo muy cerca de los huesos de la mujer. En estos desgarros están en vagina, pero cuando uno a veces abre o toca, llega a tocar el hueso de la mujer, ¿no? Esos son en fosa isquiorrectal, o que pueden llegar incluso a unir vagina con ano, ya son desgarros severos, ¿no? Y volvemos como a estas otras categorías de destrezas, ¿no? En general no le corresponde a las parteras suturar desgarros severos, aunque haya parteras que tal vez sí tengan la experiencia y sepan hacerlo. Pero bueno, también hay que evaluar un montón de, como esto, ¿no? Evaluar riesgos, beneficios, dónde estás, la gravedad. Yo he tenido tres desgarros en las casas de mucho sangrado. Uno es de este taponaje con la gasa furacinada, que después quedó 24 horas así y todo bien. Pero bueno, realmente hay que saber hacerlo, es muy difícil y puede después dejar el problema mal resuelto y después puede aparecer un hematoma o continuar el sangrado como tapado, pero el problema sigue por abajo, ¿no? Entonces también ahí evaluar el grado de saber, de destreza, la lejanía a un hospital. eh, y yo, por ejemplo, trabajé cuando era estudiante en un hospital donde las parteras suturaban desgarros de cuello. Tenían mucha experiencia y lo hacían súper bien, a veces mejor que los médicos, pero yo, por ejemplo, eso no lo vi y todo, pero nunca lo hice yo con mis manos y es algo que me genera ni siquiera duda, inseguridad, no me siento preparada para suturar un desgarro de cuello, pero sí de fosa isquiorrectal, por ejemplo, ¿no? Y ya los desgarros que comprometen ano son para como un tipo de reparación, como hasta de cirujano general, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que cuando se trata de partos fisiológicos, eh, no tiene por qué haber ni un desgarro que comprometa la mucosa anal o un desgarro de cuello, qué sé yo, tampoco debería haber en isquiorrectal, pero bueno, en uno de los casos que tuve de fosa isquiorrectal fue una bebé que trajo una mano y me parece que eso fue lo que desgarró a la madre, pero un montón de bebés nacen así con el brazo, con la prosidencia, la laterocidencia de mano y no pasa nada tampoco, ¿no? Eh, bueno, y esto, repito, que la bolsa de Pastor hace esto, contrae, ¿no? Y hace hemostasia. La hemostasia es esto, lograr cortar los sangrados. Entonces, eh, también está buena, aunque no sea para solucionar por completo el problema. Uno dice, bueno, quizás hay que suturar, pero bueno, la sutura va a ser también más fácil si vos podés ver un poco mejor y está menos tapado de sangre que se encharca y se encharca y se encharca, ¿no? Bueno, esto es como otra imagen de que para suturar un desgarro de cuello también se necesita otro tipo de instrumental, ¿no? Como abridores y pinzas que sujetan y demás, entonces muchas veces se necesitan mínimo 2 personas sosteniendo. Bueno, chacha, más o menos estamos. ¿Dudas, preguntas? Ay, ahora. Wow, no, un montón de información para ir asimilando de a poquito. Bueno, bien, igual está la grabación, ¿viste? Está Sí. bueno para
no sé si a ustedes les sirve, no lo hablé con Debbie, pero quizás quieran tener las diapositivas y les sirve, ya sea para volver a escuchar la clase y escribirles arriba o para tenerlo como recordatorio. Sí, sí, yo trato de sacar mis apuntes y tengo más o menos ahí un cuadernito con las cosas que para buscar también después información de lo que voy, de lo que vas diciendo y que por ahí no lo tengo tan claro o necesito complementar. Pero creo que, y el tema de del, del hematoma eh, vaginal, Ujú. ¿cómo, ¿Cómo se resuelve? cómo se resuelve? Sí. Mira, hay dentro de lo que está como pautado o descripto como tratamientos, cuando el hematoma es leve, hay quienes leve, lo leve o no leve según el nivel de agrandamiento y según el nivel de sintomatología en la mujer, ¿no? En la taquicardia, Ujú. en la presión, en el dolor, en el abombamiento, bueno, a veces incluso con análisis de sangre, viendo el grado de anemia, ¿no? Que le está generando esa pérdida de sangre. En un grado leve, hay quienes intentan tratarlo con hielo. Hielo por fuera, hielo, ponerle con las piernas cerradas, y hielo, como te decía, con estos penes. En el hospital eso no lo hacen en general. Eh, en lo que yo he visto, pero tampoco es que ves todo el tiempo hematomas, tampoco es que son algo re... ¿Cómo? Lo que yo he visto es que no funciona de un carajo, demora, esperan 1 o 2 días, la mujer empeora, sigue con dolor, sigue con el hematoma, no se le achica y después terminan con el tratamiento, con lo cual, entre comillas, perdieron 1 o 2 días, o más, o una semana, ¿eh? Ahora, igual, volviendo a lo que sería asistir a cada persona desde su individualidad, uno habla o debería, lo correcto sería explicar. Bueno, se puede hacer esto, pros y contras de esto, se puede hacer esto otro, pros y contras de eso otro. Podemos perder el tiempo, podés seguir incómoda para maternar, para estar con tu bebé, para recuperar. Y hay mujeres que te dicen, yo no quiero que me toquen un pelo, probemos primero el hielo. Probemos el hielo, seguí con la bolsa de pastor, ¿no? Tomá el secale. Yo las veces que he visto este abordaje de hielo en periné, fue solo eso. No fue acompañado de árnica, ni fue acompañado de fósforus, ni fue acompañado de bolsa de pastor, ni de reiki, ni de nada. Tal vez sea cuestión de probar si un hematoma leve con hielo y complementado a estas otras terapéuticas, quizás zafás de el tratamiento más invasivo, que lo que es básicamente es cortar la piel sana, ya Y sea fijar. entrando por vagina o por vulva. Muchas veces salen muchos coágulos de ahí, de esa sangre que drena, 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 se coagula, entonces salen coágulos. A veces lo que se hace es, una vez que se corta, se exterioriza, se abre, se ve cuál es el vaso que sangra, se cose, se va cerrando como un desgarro común. A veces incluso se dejan espacios ya más superficiales, algo abiertos, para que siga drenando. A veces en algunos casos dejan hasta como una goma, una lámina de goma para que no se pegue, no se cierre y se cicatrice y siga supurando, ponele.
pero por lo general se cierra todo y se controla, ¿no? En general el hematoma es así, y un hematoma grave, 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 o sea, importante por dentro, que se demore en la asistencia, puede terminar una mujer con transfusión de 1 litro, litro y medio, 2 litros de plasma o de sangre o de y en terapia intensiva, ¿no? Entonces también hay que ir evaluando la clínica, y vuelvo a lo mismo, esto de los síntomas, los signos articulados con el correr del tiempo. Porque quizás hay mujeres que pueden bancarse un hematoma leve, que quizás se formó, se cortó el sangrado interno, pero después hay una cantidad importante de sangre que tendría que reabsorberse y no está pudiendo reabsorberse. Pero a veces la causa del sangrado está y sigue, sigue y sigue. Entonces la mujer es como la gotita de agua que te desborda un balde de 10 litros. El tratamiento es básicamente eso. Podés empezar tal vez con algo de hielo o tratar de contenerlo hasta llegar a otro lugar, pero por lo general eso hay que abrir y drenar. pudiendo ver, bueno, ya coser y cerrar. Después tal vez, si se perdió mucho tiempo o las condiciones de la mujer ya venían como flacas en sus reservas, haya que transfundir también, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Marina. Pero, en general, esto no suele ocurrir. No. Más si se trata de una mujer, por eso digo desde el prenatal, que coma Claro. proteínas, que esté bien hidratada, que esté fuerte, que incorpore alimentos ricos en hierro, tener estas como amiguitas, ¿no? Que nos da también el planeta, el territorio, la naturaleza donde vivimos, para poder también contener estas situaciones y por lo menos, digo, ¿no? Si uno no tiene las destrezas o no se siente seguro, segura, sí poder detectar hasta dónde tirar de la cuerda y hasta dónde no. Claro. Y también el hasta dónde te achicás o te agrandás tiene que ver en dónde estás, qué acceso tenés, depende de un montón de Claro. circunstancias, ¿no? Y vuelvo a esto de que creo que la medicina occidental por momentos es también ineficiente e incompleta, y que realmente la hemorragia posparto merece ser abordada con todo lo que tengas, y a veces funciona muy bien la combinación, o hace que la necesidad de medicalización sea mínima o innecesaria, porque también con las otras terapéuticas funcionan bien. A mí me ha pasado con una mujer que tenía mucha confianza por cómo ellos se abrieron conmigo en el prenatal, y fue un preparto de muchos días, un trabajo de parto de muy largo, una bebé muy grande, ella físicamente de estatura mediana tirando a pequeña, con meconio, el trabajo de parto, bueno, el bebé latidos bien, qué sé yo, cuando entramos al expulsivo bajan los latidos. Bueno, nos vamos al hospital, vestida y todo, con vestiditos, zapatitos, empieza la puerta de la casa, bueno, dijimos, ya está, empezó a asomar el bebé, nace la bebé, sale, llora, qué sé yo, todo bien, bueno, viene un poco de sangre, uno dice, bueno, carro porque se aceleró todo, y la inyección de adrenalina por los latidos del bebé y demás, bueno,
la bebé llora y al ratito empieza con una dificultad para respirar leve. Bueno, asistimos a la bebé, qué sé yo, llegamos a la cama y en la cama empieza ella a tener un sangrado importante, ¿no? Entonces, bueno, hubo que asistir a la bebé en la respiración, asistir a la madre en el sangrado, que también a veces con esto de la bomba de adrenalina del miedo, a veces hay madres que se asustan por el bebé y también eso trae la hemorragia. Pero bueno, la bebé ya se había empezado a acomodar, bien, y de pronto ella empieza a sangrar. Y fue como en la confianza que teníamos, ¿no? La miré así, como seriamente, tipo una mamá que te reta, y le dije, basta, basta de complicar esto. ¿Viste? Ya está, suficiente el trabajo de parto, el meconio, los latidos, el bebé, la sangre, ya, basta. Y fue re loco porque, sí, bueno, se le dio medicación, que la placenta, que esto, que la inyección, que no sé qué, se asistió, pero fue cortala. Y bueno, ¡tuc! Dejó, ya respondió a los tratamientos, dejó de sangrar, todo se acomodó. Bueno, hay que empezar a disfrutar, ¿viste? Sos merecedora de pasarla bien y ya. Y bueno, y hay otras mujeres que vos le das todo este mismo tratamiento y siguen sangrando y no funciona, ¿viste? Y, y bueno, implica ir al hospital y a veces llegas al hospital y dejó de sangrar. Y a veces llegas al hospital y tienen que seguir haciendo todo lo mismo y sigue sin resolver. Bueno, ahí está, ¿no? Como también como cada persona en esto de la complejidad que somos, pero a veces también en esto de la autoridad energética o la autoridad y el poder de la palabra que también tenemos. Obvio, esta mujer estaba abierta y permeable a mí, porque eso también se había construido desde la gestación. Y en algún lugar profundo también fue como, como determinarlo, ¿no? Como cerrarse ya, bueno, a volver desde otros planos que también impactan en las hormonas de la, ¿no? De los factores de la coagulación, las hormonas del antiestrés, como todo eso, bueno, fue a partir como de otro tratamiento que tuvo que ver con otra, este, otro, otros factores ambientales, digamos, ¿no? Como, o que tienen que ver con, no con la biología, sino esos factores externos que sí influyen en que la biología trabaje mejor o peor, ¿no? Claro. Quizás me ha pasado también en otros partos donde la pareja me elige como alguien, entre comillas, idóneo, capaz para asistirles el parto, y cuando aparece la hemorragia en un lugar profundo no confiaron en mí, aunque no lo dijeran, aunque no lo pudieran expresar, ¿no? Y necesitaron tal vez llegar a la institución para que la institución reforzara o hiciera lo mismo, o ni siquiera ya hicieran nada. Pero en algún lugar profundo, eh, tal vez no confiaban no lo digo a mí como algo personal, o tal vez, sino como la figura de la partera, ¿no? Sí. Estos prejuicios en sociedades donde, ¿no? La autoridad del semidios es la médica y la partera los sigue remitiendo a la prehistoria, a la Edad Media, a la ignorancia, ¿no? Ahí también Claro. depende de cada familia donde está parada, o mujer. Bueno, creo que estamos por hoy Muchísimas gracias, Marina. y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Buena semana. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.